Estamos en la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América, primera clase. Es la misa de Santa Rosa de Lima. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que se gloría, gloríese en el Señor, pero no es bueno que quien se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ojalá soportaseis un poco de mi indiscreción. Soportadme porque tengo celos divinos por vosotros, pues os he desposado para presentaros como una virgen casta a vuestro único esposo, Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Semejante será el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las 5 necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite, mas las prudentes, junto con las lámparas, tomaron aceite en sus aceiteras. Tardaba el esposo, y todas se adormecieron y se durmieron. A la medianoche se oyó una voz que clamaba: «Mirad que viene el esposo, salid a su encuentro». Al punto se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Respondieron las prudentes diciendo: «No sea que no baste para nosotras y para vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad para vosotras». Pero mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Al cabo llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondió y dijo: «Os aseguro que no os conozco. Por tanto velad, pues no sabéis el día ni la hora». En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado este Evangelio de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Esta parábola nos habla de las almas en general que son atentas a estar preparadas cuando va a venir su Señor. Y ese Señor que va a venir es Jesucristo. Va a venir a momento dado cuando nos juzgue personalmente o el día del juicio final también. Y debemos estar siempre vigilantes como estas vírgenes prudentes, no como las vírgenes necias. Y tenemos un buen ejemplo en el ejemplo de Santa Rosa de Lima, que su vida es muy hermosa, hay que leerla si es posible, de cómo ella nos dejó el ejemplo de ser una virgen verdaderamente prudente y que no pactizó con el mundo, que no pactizó con el vicio, que no pactizó con el pecado, y que realmente tuvo una vida ejemplar de vigilancia y de esta espera del esposo, ¿no? Del esposo que es Jesucristo. Ese es el modelo que debemos imitar, ¿verdad? Esa prudencia de Santa Rosa. Y en nuestra época se puede decir que hay una gran carestía de esa flama que llevaban las vírgenes prudentes, porque hoy hay una gran ausencia de fe y de gracia en el mundo, y es más que importante hoy recordarlo, que para entrar al cielo hay que tener esa lámpara prendida cuando venga el esposo y nos sorprenda el día de nuestra muerte, ¿verdad?
que no sabemos cuándo será, que no nos vaya a sorprender cuando nuestra lámpara esté apagada, cuando nuestra fe pueda estar, pueda apagarse, ¿verdad? Como la de muchos cristianos se ha apagado porque han perdido la fe, han perdido la gracia. Entonces no están preparados y están haciendo un gran acto de imprudencia, porque cuando venga el esposo puede sorprender en un momento en que no están preparados. Entonces hay que tener cuidado en eso, en esa vigilancia. Y más la fe hoy se vuelve escasa, la gracia también, porque no solo hay un problema de que se está pervirtiendo la fe no solo fuera de la iglesia, lo que es comprensible, ¿verdad? Pero lo que es realmente que nunca debería pasar es que en la misma iglesia hay un problema real de que la fe está siendo corrompida, que está siendo pervertida, y que incluso dentro de la iglesia de la iglesia oficial se puede uno perder, ¿verdad? Porque ya muchas personas, incluso sacerdotes, incluso obispos, incluso el mismo Papa, están flaqueando en la fe. ¿Hasta qué punto se dan cuenta? Dios los juzgará. Pero es cierto que por un solo pecado contra la fe podemos ir al infierno. Si lo hacemos conscientemente y que realmente nos damos cuenta de que estamos haciendo pecado contra la fe, pues es un pecado mortal. Entonces no les deseamos eso a nadie, pero es un peligro real, porque hoy la fe se está pervirtiendo, se está corrompiendo en muchos corazones, y cada día es peor. Cada día la situación se agrava más, y la iglesia oficial se está siempre persiguiendo ese objetivo que trazó el Concilio Vaticano II, que no es un objetivo de fomentar la fe, sino que bajo falsas razones se está corrompiendo la fe de la iglesia. Entonces, para aquellos que se dan cuenta, que nos damos cuenta de lo que está pasando, pues tenemos que reaccionar, tenemos que mantener nuestra lámpara prendida, ¿verdad? Nuestra lámpara de la fe, porque si nosotros que somos conscientes no reaccionamos, pues somos más culpables, porque ahí ya no hay eso que se llama la inadvertencia, que yo no lo sabía, que yo no podía hacer nada, que yo no podía reaccionar. Entonces, en ese caso, a veces Dios tiene más benignidad con aquellas personas que realmente no sabían. Pero nosotros, que en la tradición nos damos cuenta de lo que está pasando, tenemos la obligación de reaccionar, de hacer algo para conservar esta flama, esta lámpara de la fe. Y esa flama, pues se puede también decir que es la tradición de la iglesia, porque sin la tradición de la iglesia no existe, porque todos los elementos de la iglesia son tradiciones. Si uno piensa, por ejemplo, en los sacramentos, son tradiciones que se han sido transmitidas desde Jesucristo. Si pensamos en los 10 mandamientos, pues son tradición. Toda la ley moral de la iglesia ha sido transmitida desde Jesucristo, desde que la iglesia existe. Si pensamos en las verdades de la fe, el credo, por ejemplo, el credo que le llaman credo de los apóstoles, ¿por qué? Porque es atribuido a los apóstoles, que fue compuesto por los apóstoles. Es una tradición. Todos son los elementos de la iglesia, incluso la misma autoridad del Papa, de los obispos, eso fue hecho por Jesucristo y es una tradición. Entonces, decir que la Iglesia Católica es tradicional pues sí, es necesaria. La Iglesia no puede renegarse a sí misma, porque todo lo que en ella tiene es tradición.
Entonces cuando se dice que la tradición es una cosa y la iglesia es otra, eso es algo absurdo, porque la iglesia es tradición, la iglesia misma es tradición. Todo lo que constituye realmente la iglesia es una tradición. Entonces, si se quiere trastornar lo que es la iglesia, y se está destruyendo la iglesia, se está destruyendo su tradición. Entonces, cuando se habla esos conceptos que han sacado, por ejemplo, también los papas conciliares como el Benedicto XVI, diciendo que la tradición es algo vivo, no hay que entenderlo en el sentido modernista, porque cuando los modernistas entienden que la tradición es algo vivo, en el sentido de que siempre cambia, de que siempre está en evolución, de que siempre se modifica, y eso es herético. ¿Por qué? Porque la tradición no cambia, es viva porque sí es viva porque la presencia de Dios vivifica la iglesia, la presencia de la gracia en nuestras almas nos vivifica, la presencia de la fe es vida en el sentido de que nos da la vida de Dios, pero no es vida en el sentido de que está siempre cambiando, y ese es el sentido modernista. Entonces cuando dicen que esos documentos del Papa, de los papas modernistas, que dicen no, es que la tradición es algo vivo, es que es una trampa que nos están tendiendo, porque la tradición no es viva en el sentido evolucionista. La tradición no es viva en el sentido de que siempre cambia, de que siempre se modifica. Es un engaño, es una estafa. No, la iglesia es viva y todo lo que hay en la iglesia tiene vida, pero en el sentido de que participa la vida de Dios, pero no en el sentido de que está cambiando, que está modificándose. Entonces eso es falso. Entonces cuando se les echa en cara a los tradicionalistas decir que no, ustedes son anticuados porque la tradición debe ser algo vivo, la tradición de la iglesia, la enseñanza de la iglesia debe ser algo vivo, quiere decir que ustedes están atrasados y eso ya es anticuado, lo que ustedes piensan, la misa tridentina, el catecismo de San Pío X, todo eso ya está rebasado, todo eso es antiguo. No, porque la verdad de Dios siempre es la misma. Dios siempre es el mismo. Si Dios siempre está ahí, Dios siempre es el mismo, no cambia. Entonces, si ellos entienden porque sea vivo, que ese catecismo debe ser cambiado, que las verdades de la fe deben evolucionar, darles otro sentido, que las enseñanzas de los papas, por ejemplo, las condenas del Concilio Vaticano I, las condenas del sílabus, eso ya no es de actualidad, eso es la teoría de Benedicto XVI, es la teoría del cardenal Ratzinger, no, eso ya no, ahorita ya no tiene vigor, eso fue bueno para esa época, pero en nuestra época ya cambió, ya es otra cosa, porque la iglesia es algo vivo, la iglesia no está petrificada. Eso es un engaño, todo eso, porque la iglesia, Dios no cambia, la verdad no cambia, y la iglesia sigue siendo viva, no es anticuada, no es una cosa de un vejestorio, no, porque la vida la tenemos por la gracia, por la fe, porque Dios se hace presente en nuestras almas y Dios es la vida. Así que siempre es actual, pero no cambia, no es otra verdad, no se modifica, ¿verdad? Las cosas en su esencia siguen siendo las mismas, ¿verdad? Entonces yo no voy a cambiar los mandamientos, yo no voy a cambiar el credo, yo no voy a adaptar la fe para quedar bien con unas falsas religiones, con sus falsas enseñanzas,
porque entonces yo estoy modificando la doctrina y ya no es la misma. Entonces el concepto modernista es que la verdad evoluciona, y eso es muy peligroso, porque ya generalmente hoy los católicos modernos están contaminados de esa idea y dicen, no, es que ustedes son anticuados, ustedes son viejos, y no es cierto. Dios siempre es actual, ¿verdad? Eso se puede ver también, por ejemplo, en las leyes de la física, ¿verdad? Cuando un arquitecto va a construir un edificio, las leyes de la física son siempre las mismas, hace 1000 años, hace 2000 años, y siempre tiene que cuidar las mismas leyes para que este edificio, por ejemplo, no se caiga, ¿verdad? O que y las leyes siempre son iguales. Se pueden mejorar en el sentido que se comprenden mejor, que se explican mejor, que se profundiza, pero no se modifican. Entonces es lo mismo, la verdad de la Iglesia, la verdad de Jesucristo es la misma. Dios es el mismo, e incluso el hombre es el mismo. Nosotros somos iguales. Se puede decir que a los hombres que vivieron hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, somos hombres, tenemos las mismas cualidades y los mismos defectos, y reaccionamos de la misma manera. Somos hombres, tenemos que tener cuidado con nuestros problemas de humanos, ¿verdad? Que todos tenemos unos diferentes, pero en general es lo mismo, de que somos hombres con nuestras pasiones, y que siempre será lo mismo que habrá que hacer, de luchar contra nuestros defectos, contra nuestras inclinaciones malas. Siempre ha sido igual. Lo que pasa es que hoy en nuestra época se quiere considerar al hombre como que si ya no tuviera el pecado original, ni las consecuencias del pecado original, y entonces lo quiere tratar como personas que todo están bien, pero no es cierto. Es que el hombre sigue siendo el hombre, y el hombre sigue teniendo inclinación al pecado, y que si no se cuida, pues va a caer en el pecado, y para no caer en el pecado, pues hay que luchar, hay que acercarse a Dios, hay que recibir los sacramentos. De otra manera no hay solución. Entonces hoy que se hace tanta publicidad al hombre, la bondad del hombre, que es la teoría liberal, la teoría de la Revolución Francesa, que el hombre nace bueno, pues entonces, ¿por qué tanto tiempo de esta cultura liberal y todavía los hombres no siguen con problemas? Quiere decir que es algo real, ¿verdad? Que el hombre está inclinado al pecado y que no puede solo, necesita ayuda. No podemos solos sobrellevar nuestros defectos, necesitamos ayuda. Por eso Jesucristo instituyó la Iglesia católica, para ayudarnos, para darnos los sacramentos, para darnos la Eucaristía. Cada vez que recibimos la Eucaristía, nuestra alma se fortifica, nuestras pasiones se debilitan, incluso nos da salud física, corporal, la Eucaristía. Las personas que comulgan regularmente son más sanas físicamente, incluso. Realmente la Eucaristía es una medicina para nuestra alma, y mantiene en nuestra alma la vida de la gracia, porque la fortifica, nos ayuda, ¿verdad? Todo eso es necesario para perseverar en la vida cristiana, para seguir en esta expectación de que venga Jesucristo, ¿verdad? Que lo recibamos con las lámparas prendidas, como las vírgenes prudentes. Así que debemos todos los días tener cuidado, porque hoy el mal ha adquirido una nueva formalidad. El mal en otros tiempos pues era, como decir, más fácil de detectar, pero hoy el mal se ha vuelto muy insidioso, y el demonio y los hombres que están al servicio del demonio han adoptado muchas actitudes engañosas bajo apariencia de bien, y ahorita es más difícil detectar el mal. Es más difícil. No solo en el mundo, hay pecados que son muy groseros, que realmente cualquiera se da cuenta que eso está mal,
pero hay pecados que son más sutiles, porque el mal se ha vuelto más insidioso en nuestra época que en otros tiempos. La iglesia ha sido infiltrada, la verdad del Evangelio ha sido corrompida sin que la gente se dé cuenta. Les han predicado un nuevo Evangelio que parece el Evangelio, pero no lo es, porque realmente no se explican las cosas con el sentido que Dios les dio, con el sentido que la iglesia nos enseña, sino que se corrompe ese sentido del Evangelio y se le da otra interpretación, y la gente que no sabe o la gente desprevenida pues se deja llevar por esa nueva doctrina, esa nueva interpretación en el sentido protestante, en el sentido humanista, en el sentido de negar la fe. Y mucha gente, sin darse cuenta, ya ha adquirido esa mentalidad protestante, esa mentalidad liberal, esa libertad de credo, como decir, sí, si tú eres de otra religión, no te preocupes, sigue siendo de esa religión, tú te vas a salvar. Entonces, ¿para qué Jesucristo fundó su iglesia? ¿No tiene utilidad? ¿De qué sirve que Jesucristo haya fundado su iglesia? No, si la fundó es porque es necesario, porque si no estuviera la verdadera fe, la verdadera iglesia, muchas almas se condenarían, muchísimas. Entonces es necesaria nuestra adhesión a la verdadera iglesia, pero nos quieren hacer creer que todo está bien, que todo se puede, y que personas que dicen cualquier barbaridad, no las vamos a juzgar, no las vamos a malinterpretar. Eso está mal, porque estamos siendo cómplices. No es eso la verdadera caridad. La verdadera caridad no consiste en decirle al pecador, yo no te voy a juzgar, sigue haciendo lo que tú creas que está bien. Eso no es caridad, estamos haciéndole un daño a esa persona. Debemos tratar de ayudarlos y no diciéndoles que sigan en su error. Eso es una falta de caridad, porque no les ayuda, no les sirve. Entonces, sí, no es necesario que las personas abjuren de sus errores, entonces la iglesia no es necesaria. ¿Para qué existe? Por eso ya hoy el espíritu misionero, que antes la iglesia enviaba misioneros a otros continentes, a otros países, a países paganos, y había, por ejemplo, aquí en México había conventos muy grandes, aquí por ejemplo en Orizaba o en Querétaro o aquí en México, que preparaban los misioneros franciscanos, que después los enviaban por ejemplo a las Filipinas, que después los enviaban al norte de México para evangelizar, para convertir a los indios, para convertir a los orientales. Y hacían un trabajo de evangelización. Pero hoy ya no se habla de las misiones. Hoy los misionarios se han convertido en especies de asistentes sociales, y ahorita hay misionarios que van a África y lo que hacen es ayudar a la gente para que coma bien, para que tenga un hospital, pero ya no los convierten. Ya no buscan realmente la conversión de esas personas. Porque, como dijo el Papa Francisco, la conversión de los demás es veneno para el ecumenismo. O sea que el ecumenismo es lo máximo y que todo está en función del ecumenismo. Y no, Jesucristo nunca habló de ecumenismo. Jesucristo habló de convertir a las naciones, y es el precepto que les dejó a los apóstoles junto antes de subir al cielo, al ir y convertir a todos los pueblos. El que crea se salvará, y el que no crea se condenará. Quiere decir que el que no crea en la verdadera religión se condenará. Entonces el ecumenismo es una gran mentira, porque Jesucristo dijo que el que no crea se condenará. Así de claro, está en el Evangelio.
Pero si quieren contradecir al Evangelio, pues yo prefiero creer en el Evangelio que en el Papa Francisco, porque este Papa Francisco está corrompiendo la fe. Es el Papa de la Iglesia Conciliar, que ya no es esa, la Iglesia Conciliar no es la Iglesia Católica, es otra iglesia que está usurpando los puestos de la Iglesia Católica. Pero esa Iglesia Conciliar no enseña lo que Jesucristo enseñó, no enseña lo que la Iglesia siempre enseñó. Así que hay que tener claras las ideas. Nosotros tenemos esa posibilidad, aquellos que conocemos la tradición, pero desgraciadamente hay muchas personas que no entienden lo que está pasando, pero no debemos nosotros bajar la guardia, porque es muy fácil en este mundo dejarse llevar de lo que hacen todos, y que hoy para parecer una persona honesta, para parecer una persona buena, hay que ser tolerante. Esa palabra ahorita está en la boca de muchos. Sí, pero ¿tolerante a qué? Yo puedo ser tolerante con una persona que es mi prójimo y que pues tiene algún defecto y que le cuesta trabajo superarlo. Yo puedo tener paciencia, ¿verdad? Esa tolerancia no es mala, pero hay una tolerancia que consiste en aceptar el mal, tolerar el mal. Entonces, si yo veo que mi vecino tuvo un accidente y no llamo al doctor, no llamo al médico, estoy haciendo mal, ¿verdad? Si yo veo que una persona está caminando y se va a caer un precipicio, no le voy a decir, claro que sí. Entonces, si esta persona está obstinada en hacer eso, pues aunque esté obstinada, yo le voy a decir, no lo hagas, porque está mal. Es que hay que ser tolerante. Fulanito quiere irse al infierno, fulanito quiere ser de esta religión y yo tengo que ser tolerante. No, yo no voy a ser tolerante en algo que es malo, en algo que hace daño, ¿verdad? Si yo tengo una enfermedad, yo no soy tolerante con la enfermedad. Yo trato de tomar medicina para curarme. Yo soy tolerante con la enfermedad, ¿verdad? Entonces hay un sentido de la tolerancia cristiana que antes se usaba, pero hoy cuando se habla de tolerancia no es lo mismo. Cuando se habla hoy de tolerancia es una especie de complicidad con el error, con la mentira, con opiniones que son contradictorias. ¿Cómo yo voy a ser tolerante con algo que es falso? No puedo. Si fulanito dice que esto es blanco, yo digo que esto es negro, forzosamente uno de los dos tiene razón, uno de los dos se equivoca. Pero yo no voy a decir, es que yo soy tolerante y tú tienes razón y yo tengo razón. ¿Cómo es eso? No es posible. Es un absurdo. Esa es la mentalidad que corre hoy en nuestro siglo, pero no es tan evidente como eso del color, ¿verdad? Pero de todos modos, cuando una persona está en una falsa religión, yo no la puedo confirmar y decir, sigue ahí, no te preocupes. Cuando Jesucristo dijo, el que creerá se salvará y el que no creerá se condenará. Así de simple. Es que Jesucristo es intolerante. Pues sí, Jesucristo es intolerante. Y nosotros también, si somos sus hijos, somos intolerantes. Y si no somos intolerantes, no somos sus hijos. Así de simple. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Y hay que leer el Evangelio con atención. En muchas ocasiones nuestro Señor dijo cosas que al lenguaje moderno parecen palabras intolerantes. Pero bueno, sí, no solo parecen, pero lo son. Pero en el buen sentido, ¿verdad? De que debemos aceptar la verdad y excluir el error. Aceptar el bien y excluir el mal. Es así de sencillo. Pero ya la mente del hombre moderno está tergiversada, está alterada, y hoy cuando hay personas que tienen una actitud sana, los demás lo ven como una exageración,
lo ven como algo malo, como una persona que no es buena. Entonces no hay que dejarse impresionar por esa mentalidad. ¿Que es la mayoría? Pues sí, también en tiempos de Noé la mayoría estaba mal. También cuando Jesucristo fue crucificado, la mayoría estaba mal. Es más, todos, porque el pueblo estaba contra Jesucristo. Los sacerdotes estaban contra Jesucristo. Herodes estaba contra Jesucristo. Pilatos estaba contra Jesucristo. Los apóstoles habían abandonado todos a Jesucristo, todos habían corrido. ¿Quién quedó? Pues la Virgen María nada más. Y San Juan tal vez. Bueno, pues no son la mayoría. Bueno, es que hoy que se nos ha querido meter en la mente la democracia, no. La mayoría no hace la verdad forzosamente. Entonces, así sí vemos que hoy nos dicen, bueno, ustedes los tradicionalistas son muy pocos, no son una cosa seria, porque son muy pocos. Pues a nosotros no nos interesa, porque no es una cuestión de número, es una cuestión de adherir a la verdad. Yo puedo tomar cualquier libro que es anterior al concilio y ahí está todo lo que nosotros pensamos, pero eso está en todos los libros que se escribieron antes del concilio. La tradición de la iglesia, lo que enseñaban los santos, lo que enseñaban los doctores, lo que enseñaban 2000 años de historia, es lo mismo, es lo que nosotros tradicionalistas pensamos. Entonces, ¿quién cambió? Pues es toda esta generación a partir del Concilio Vaticano II. Es un verdadero desastre, una calamidad, una hecatombe, que todo el cristianismo está tomado en esa nueva dinámica conciliar. Entonces no hay que dejarse impresionar, porque así como Noé no se dejó impresionar, porque la mayoría en su tiempo decían, no, pues hay que vivir la vida, hay que disfrutar, y Noé predicó en su tiempo y les decía, conviértanse porque Dios los va a castigar. Pero tú eres el único que piensa así, tú eres el único que está construyendo un arca en un lugar donde no hay agua, donde no hay mar, estás mal de la cabeza. Es lo que le decían a Noé, hasta que no vino el diluvio y todos se ahogaron, solo quedó Noé. Así que, bueno, nosotros no debemos tener complejos de adherir a la tradición de la iglesia, porque nosotros estamos en consonancia con todos los santos, todos los padres de la iglesia, todos los papas, que dijeron todos la misma, esta misa, la misma, no la misa moderna. Ahorita ya el Papa Francisco quiere hacer otra misa, ya están sacando otro misal, pero es siempre, no hay que engañarse, no, es siempre en el sentido del Concilio Vaticano II, y va a ser alguna cosa, yo pienso, peor, ¿verdad? Entonces, que hagan su misal como quieran, pero nosotros estamos consolidados en la tradición de la iglesia. Eso sí es serio. Entonces, mientras ellos estén en esa vía de destrucción de la fe, nosotros no podemos estar con ellos, no podemos colaborar con ellos, no podemos meternos bajo su dirección, porque ellos ya sabemos para dónde quieren ir. Ellos ya sabemos lo que piensan de nuestra misa tradicional, ya sabemos lo que piensan del catecismo, ya sabemos lo que piensan de la tradición. ¿Qué vamos a poder colaborar con ellos? Es una locura. Es un acto de imprudencia, pero de los grandes, porque es la imprudencia que pone en peligro la fe. Entonces, ese acto de imprudencia es un acto que está contrariando la fe y que es pecado grave. Exponerse a situaciones peligrosas contra la fe. Por eso
hay que alejarse de los medios conciliares hasta que Dios no decida de otra manera, porque Dios es poderoso y Él va a salvar su iglesia. Pero no es forzosamente nosotros que debemos convertir al Papa, porque el Papa de hecho no quiere convertirse y los cardenales no quieren convertirse. Y las últimas novedades que ha sacado el Papa Francisco, están ahí todos los cardenales, no hay nadie que ponga obstáculo. Hay un caso o dos nada más, pero pues, ¿qué es eso contra toda la mayoría? Y esos que ponen obstáculos, de todos modos, todavía dicen la nueva misa, todavía no sé hasta qué punto se den cuenta que el concilio está mal, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, vuelvo a repetir, el Monseñor Vigano, yo no sé qué piensa bien de todo, ¿no? Pero él ha reaccionado muy sanamente a eso, declaraciones muy interesantes, pero yo no sé si él celebra la nueva misa o la misa tradicional. Pues es un punto esencial. No, hay muchos tradicionalistas que ya dicen, ya todo está bien, Monseñor Vigano, es la salvación. Esperemos que sí, pero hasta la fecha yo no estoy seguro de todo lo que él piensa. Entonces debemos tener cuidado, esperar que se convierta bien, si no lo ha hecho, ¿verdad? Si no ha entendido todo el problema de la crisis, ¿verdad? Como lo entendió, por ejemplo, un obispo como Monseñor Lefebvre, pues sí, claro que sí, es lo que le deseamos y que esperemos que se haga un día. Pero muchos ya, porque ven algo que dijo un obispo, que dijo algo bueno, ya se quieren poner en sus brazos. Pero no, son tradicionalistas calenturientos que no reflexionan. Entonces hay que tener cuidado, porque sí, es cierto que hoy hay en muchas partes del mundo hay mucha gente que está tomando conciencia del valor de la misa tradicional, y hay muchos sacerdotes modernistas que están retomando la misa tradicional, pero no es suficiente. Y no hay que decir, pues vamos a ir con ese padre, o vamos a ir a confesarnos con él, o vamos... Cuidado, porque ese sacerdote de todos modos sigue creyendo en el Concilio Vaticano II, sigue dando los sacramentos del Vaticano II, etcétera. Cuidado, no está bien, no es suficiente, son cosas graves, muy graves. Entonces nos alegramos que haya personas que empiecen a tomar conciencia de ciertos aspectos de la tradición, pero no quiere decir que ya entendieron todo, y entonces nos vamos a entusiasmar sobremanera de algo que todavía no está consolidado. Hay que seguir rezando por ellos. Si tenemos la oportunidad de ayudarlos, pues los ayudamos, ¿verdad? Pero hay que mantener la flama íntegra, ¿verdad? Si la fe no es íntegra, no es la fe. Si yo creo en el 99% de las verdades de la fe, pero niego un 1%, ya perdí la fe, perdí toda la fe, no perdí solo el 1%, no. Negar una sola verdad de la fe es equivalente a negar toda la fe. Porque si Dios se equivoca en una sola cosa nada más, ya no es Dios. Porque Dios no puede equivocarse ni en el 1%. Entonces la fe es muy exigente. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios es infalible, porque Dios es Dios. Entonces si yo digo que Dios se equivocó en un 1%, yo estoy diciendo que Dios no es Dios. Yo estoy negando el resto, yo estoy poniendo en duda todo. Es así de importante la intransigencia en la fe. Entonces no podemos jugar con estas cosas. Y como hoy la gente tiene esa mentalidad de arreglar todo, arreglista, decir sí, pero está bien, nos vamos a callar sobre eso porque el 99% está bien, entonces déjalo así, porque no es mucho, no es importante. Esa es la mentalidad de hoy, de la gente que no tiene esa intransigencia de la fe. Y o tomamos todo o no tomamos nada.
así es la fe de la iglesia, ¿verdad? Entonces no estemos jugando con eso. Sí, Dios tiene paciencia con la inadvertencia, con la ignorancia de ciertas personas que no saben o que no entienden, pero nosotros sí entendemos, así que nosotros no tenemos excusa. Esas personas tal vez sí tengan excusa, pero porque no saben. Pero nosotros no debemos comenzar a dudar o a pactizar, ¿verdad? No es faltar a la caridad, porque en toda caridad yo le puedo decir a una persona sin necesidad de gritar o de enojarme, decirle, mira, te equivocas, no es así. Es que tienes que adaptarte por lo menos un poquito. No puedo adaptarme en nada, porque es así, la fe es esa. Pero por lo menos esto, nada, no se puede tocar, hay cosas que no se tocan, ¿verdad? Es 100% o nada. Esa es la fe. Entonces, nosotros tragamos con estas vírgenes prudentes, como hicieron todos los santos, ¿verdad? Y si uno lee la historia, si uno lee las vidas de los santos, los escritos de otras épocas, uno ve que ellos eran tradicionalistas. Es que hoy se le llama tradicionalista algo que siempre existió, pero en realidad eran simplemente católicos, y nosotros que nos llaman tradicionalistas pues somos simplemente católicos. Y entonces pues son ellos que están dejando de ser católicos, la iglesia conciliar y toda la manada que sigue lo que dice el Papa así a lo tonto, ¿verdad? Y eso no es de Dios. Jesús no era así, y Jesús se atrevió a contradecir a toda la multitud que lo condenó. Jesús se atrevió a contradecirlos, no estaba bien con todos. Entonces hay que tener ese sentido. No es que seamos personas insociables, pero es que la verdad no se puede poner bajo votación, ¿verdad? Y ahorita se pone bajo votación la verdad. Sí, ustedes piensan que ahora esto ya no es pecado, pues entonces vamos a votar y ya no es cierto que eso es pecado. Pero es que no, está en la naturaleza de las cosas. Si yo asesino a un bebé, aunque todo el mundo vote que no es un bebé, pues sí es un bebé. No cambia la naturaleza de las cosas. Que toda la gente diga lo contrario, pues están haciendo un crimen. Sí, pero todo el mundo votó contra. Pues no importa. Es que la democracia se le dan atribuciones divinas, y no es así. Los gobiernos hoy se quieren dar atribuciones divinas, quieren decidir quién puede morir, quién no puede morir. Lo que es crimen ya no es crimen. Pues ni que fueran Dios, no pueden ir más allá de los 10 mandamientos. Además, Dios lo ha escrito en la naturaleza de las cosas. En las mismas cosas está escrito que eso está mal, ¿verdad? ¿Verdad? Como que la naturaleza misma se rebela contra ciertos pecados que Dios prohíbe. Pero ya está en la naturaleza, ¿verdad? Las personas que se quieren cambiar de sexo son personas enfermas, porque no es normal. Esas personas, incluso después que se cambian, se operan, todo eso, tienen muchos problemas de salud, porque su naturaleza no acepta eso. No están hechos para eso. No se puede rebelar contra las leyes de la naturaleza. Que digan lo que digan, pero eso no cambia. Así que así es la verdad de Dios, siempre igual. Lo que cambia somos nosotros, los hombres, ¿verdad? Hay cosas que pueden cambiar, pero hay cosas que no pueden cambiar. El sentido de la verdad y del error, de lo bueno y de lo malo, eso siempre es igual. Y Dios, aunque es múltiple y aunque es un ser vivo, es vivo, Dios tiene la vida divina, pero siempre es igual, siempre es el mismo. Así que, bueno,
tratemos de comprender eso y los que tienen la gracia de tener la fe, manténganla como estas vírgenes prudentes. Hay que cuidar esa flamita, que no se apague, porque el viento viene y se puede apagar. Y si no cuidan que haya aceite en esa lámpara, pues se va a apagar la flamita. Ese aceite, ¿cuál es? Nuestras oraciones, nuestra vigilancia, nuestras buenas lecturas, alimentar nuestra alma para que no se apague la flama. Entonces eso es nuestro deber y no hay que decir, es que Dios me va a ayudar. No, hay cosas que Dios nos pide a nosotros de hacer y que Dios no quiere hacer, porque Él quiere que nosotros las hagamos. Y Dios ayuda, sí, pero aquellos que se esfuerzan, aquellos que creen, aquellos que esperan, aquellos que aman, aquellos que hacen esfuerzos, que trabajan, a ellos Dios los ayuda, claro que sí. Pero aquellos que no quieren hacer nada y que están cruzados de brazos esperando que Dios haga algo, Dios no los ayuda. No esperen la misericordia de Dios aquellos que son flojos, que son negligentes. Cuidado, cuidado. Así que estas vírgenes prudentes no eran pasivas, eran activas. Y las otras sí eran pasivas y por eso se quedaron afuera. Llegó el esposo y se cerró la puerta y Jesús les dijo, y en verdad que no os conozco. Así que no sois de las mías, no sois de las almas que yo amo, de las que creen en mí, no os conozco. Así responderá Jesús a todas las almas que no mantuvieron la flama. Esa flama, se puede decir, es la flama de la tradición, la flama de la fe, y no es una cuestión de democracia, de mayorías o de números, no, ¿verdad? Entonces, así Dios no hay que dejarse impresionar por la democracia. Entonces vamos a pedirle a Santa Rosa, patrona de América, que suscite en los corazones esa fidelidad que ella nos enseñó y que es una gran santa del continente americano, patrona de América, que es muy bonita su vida y se las aconsejo de leer para que pues nos proteja. Hay que invocarla porque también, especialmente en América Latina, estas cosas están muy mal, para que ella nos proteja y nos defienda. Cuidado, no solo basta pedir, así que pidiendo a Dios y con el mazo dando, tratemos de vivir una vida de fervor, de generosidad para conservar la fe. Ave María Purísima. Sí.